Bien, empezando a ver patología propiamente del aparato cardiovascular, veremos el día de hoy taquicardia ventricular. Propiamente antes de poder hablar de taquicardia, debemos establecer cuál es la frecuencia cardíaca normal u óptima, es decir, que consideramos normal, y a partir de eso podemos partir en hablar de una taquicardia o de una bradicardia. Hablaremos entonces que una frecuencia cardíaca normal aproximadamente oscila, bueno, algunas literaturas cambian, pero una frecuencia cardíaca normal oscila entre 60 a 90 latidos por minuto. De 60 a 90 latidos por minuto. Sin embargo, a pesar de que hay un rango, también debe de haber, digámoslo de alguna manera, un parámetro o un límite, digámoslo así. Es decir, a 90 podemos considerar que hasta 100 latidos por minuto puede ser normal, y de 60 podemos considerar que hasta 50 latidos por minuto pudiera ser normal, ¿sale? Ahora bien, ya teniendo este rango como de tolerancia, este rango de proximidad, entonces ahora sí podemos hablar de que es una taquicardia, de que es por ejemplo una bradicardia. En este caso, toda frecuencia cardíaca que sea mayor de 100 latidos por minuto se le considera entonces como taquicardia. Toda frecuencia que sea menor a 50 latidos por minuto lo podremos llamar como bradicardia, ¿sale? Entonces ahora sí podemos hablar de que es una taquicardia. Una taquicardia es todo ritmo que sea mayor a 100 latidos por minuto, ¿sale? Hay otros conceptos. Después de taquicardia viene, por ejemplo, una fibrilación. Y también incluso tendremos hasta algo que se llama flutter. Pero al menos nos quedamos hasta aquí. Con más de 100 latidos por minuto lo conocemos como taquicardia. Y el día de hoy veremos taquicardia ventricular. Vamos a definir taquicardia ventricular. La literatura, vamos a ver definición. La literatura define a taquicardia ventricular como un conjunto de 3 o más extrasístoles ventriculares a una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Bien, vamos a recapitular. Es un conjunto de 3 o más extrasístoles. Recuerda que es sístole. Sístole se refiere a contracción propiamente. Entonces, si dice extrasístoles, quiere decir que son sístoles o son focos de contracción, pero que no corresponden a un ritmo, digámoslo así, rítmico o al ritmo que está viendo. Es decir, por ejemplo, para que sea un poquito más claro, este es nuestro corazón, obviamente estos son los ventrículos. Entonces, estos ventrículos quedamos que tienen miocardiocitos. Vamos a dibujar un ejemplo, esto como un miocardiocito. Entonces, esos miocardiocitos todos hacen una contracción de manera armónica, es decir, al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que entonces el corazón pueda hacer una sístole, es decir, se pueda contraer y obviamente después se pueda relajar. Entonces, eso es sístole. Sin embargo, cuando existe un foco extrasistólico, entonces hay otros miocardiocitos que hacen propiamente contracción entre ellos, pero de manera, digámoslo así, extra, aparte de los que ya está viendo, y eso lo llamamos extrasístole. Está viendo una contracción extra, una contracción aparte. Entonces, eso es taquicardia ventricular. Es un conjunto de 3 o más extrasístoles ventriculares a una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto. Ahora bien, veamos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener propiamente una taquicardia ventricular? Factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, de los más importantes, tendremos
drogadicción o propiamente drogas, los efectos nocivos de las drogas o los efectos adversos de las drogas nos pueden generar una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Pues porque eso hace que, la droga hace que se excite el sistema nervioso central, y obviamente al excitarse el sistema nervioso central, por respuesta también se excita el sistema cardiovascular. Por lo tanto, nos genera una propiamente taquicardia. Otro factor de riesgo pudiera considerarse los fármacos, ya que hay fármacos que nos pueden ocasionar taquicardias ventriculares por efecto adverso del mismo. Otro de los factores de riesgo es una alteración electrolítica. Por ejemplo, para que seamos un poquito más claros en eso, una alteración electrolítica es aquel paciente que tiene una disminución o un aumento de algún ion o electrolito. Hablando específicamente, hablaremos, por ejemplo, que tiene un aumento o una disminución del sodio, del potasio, del cloro, del magnesio, del calcio. Alguno de estos que esté alterado pudiera generar una taquicardia ventricular. Otra de los factores de riesgo, pondremos una patología como lo es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo también nos puede generar propiamente una fibrilación ventricular. Y por último, dentro de los, digámoslo así, factores de riesgos más importantes son los pacientes que ya han tenido un infarto agudo al miocardio previo. Ya han tenido un infarto agudo, se han recuperado del infarto, pero sin embargo se queda la cicatriz, digamos de alguna manera, de la lesión que ocasionó este infarto agudo al miocardio. Bien, una vez que sabemos los factores de riesgo, vamos a clasificar una taquicardia ventricular. ¿Cómo es que se clasifica una taquicardia ventricular? Bien, de acuerdo a las características de la taquicardia, no de las características clínicas, sino de la característica propiamente de esa arritmia, de esa taquicardia. Recuerden que podemos llamar arritmia a todo ritmo que no sea normal, entonces le llamamos arritmia. Entonces vamos a clasificación. La clasificación de la taquicardia ventricular se genera de 4 maneras. Una es taquicardia ventricular sostenida. ¿Qué quiere decir sostenida? Que dura 30 segundos o más. Eso es sostenida, taquicardia ventricular sostenida, que dura 30 segundos o más. Tenemos también la taquicardia ventricular no sostenida. Si tenemos una sostenida, tenemos una no sostenida. Esta no sostenida quiere decir que dura menos de 30 segundos. Y como dato muy importante, esta no produce síncopes. No síncope. ¿Qué es el síncope? Recuerden que es el desmayo, es la pérdida de la conciencia de manera repentina. Entonces, esta no produce síncope. Posteriormente tenemos una taquicardia, o dentro de la clasificación tenemos taquicardia ventricular bien tolerada. Bien tolerada. ¿Qué quiere decir bien tolerada? Que esta no provoca síntomas. Ningún síntoma provoca la taquicardia ventricular bien tolerada. Y tenemos entonces también, si tenemos una bien tolerada, tenemos una taquicardia ventricular mal tolerada. ¿Qué quiere decir con mal tolerada? Que en este caso, propiamente, esta sí me va a producir síntomas. En este caso, dentro de los síntomas puede llevar hasta el síncope. Es decir, se puede desmayar el paciente. Así clasificamos la taquicardia ventricular en sostenida, que dura más de 30 segundos,
no sostenida, que dura menos de 30 segundos, bien tolerada, que no ocasiona síntomas, y mal tolerada, que ocasiona síntomas y que incluso puede llevar hasta el síncope. Bien, veremos la característica, más que la característica, el diagnóstico y el tratamiento de la taquicardia ventricular de manera muy general, ¿sale? Bien, vamos a diferenciar el diagnóstico, digámoslo así, el tratamiento de la taquicardia ventricular no sostenida y la taquicardia ventricular sostenida. Propiamente entonces veremos aquí la taquicardia ventricular no sostenida. ¿Cómo se hace el diagnóstico y cuál es su tratamiento? En este caso, hablando del diagnóstico, para poder saber que estamos ante una taquicardia, pues obviamente debemos de saber una frecuencia cardíaca, ¿sale? Eso va a ser parte de nuestro diagnóstico, pero bien, dentro de lo más importante, independientemente de verificar la frecuencia cardíaca, tenemos estudios que se le pueden realizar al paciente. En este caso tenemos primero la ecocardiografía. ¿Qué es la ecocardiografía? La ecocardiografía es un estudio del corazón en donde se miden las presiones, donde se mide la cantidad de sangre que sale propiamente del corazón. Y la ecocardiografía me va a permitir descartar una patología estructural. ¿Qué quiere decir con una patología estructural? Es decir, que haya una malformación, que haya algún daño a nivel de alguna cámara cardíaca y esto esté ocasionando la taquicardia ventricular. Después, como otro estudio diagnóstico, tenemos la coronografía. ¿Qué es la coronografía? No es otra cosa más que un estudio de las arterias coronarias que nos permite descartar una enfermedad coronaria, es decir, una enfermedad de las arterias del corazón, que en este caso recuerden que son las coronarias, ¿sale? Ahora bien, ese es el diagnóstico. Sí sería un diagnóstico de taquicardia ventricular no sostenida por medio de un ecocardiograma y una coronografía. Si nos ayudan los electrocardiogramas se van a hacer para todo paciente con sospecha de daño cardiovascular, sea una taquicardia, sea cualquier otra patología, siempre se van a realizar, en este caso, el electrocardiograma. Bien, ahora, ¿cuál sería el tratamiento para estos pacientes con una taquicardia ventricular no sostenida? Obviamente, si mencionamos como patología, pues siempre va a tener propiamente darle algo. Bueno, la patología propiamente lo conocemos como una arritmia. Si es una arritmia, ¿cuál sería el tratamiento? Pues darle propiamente antiarrítmicos. Pero bien, veremos o mencionaremos de manera muy general los antiarrítmicos que le podemos dar a una taquicardia ventricular no sostenida. Dentro de los antiarrítmicos más importantes tenemos de primera elección a los beta bloqueadores. Poniendo como ejemplo a uno de los beta bloqueadores o algunos beta bloqueadores, tenemos al propanolol, en ejemplo, propanolol, tenemos a la betalol, propanolol, la betalol, metoprolol. Son de los beta bloqueadores más importantes que tenemos en la primera línea de elección para una taquicardia ventricular no sostenida. Ahora, si no tenemos esa opción, tenemos una segunda elección que propiamente es un antiarrítmico que se llama amiodarona. La amiodarona pertenece a la clasificación de los antiarrítmicos según la clasificación de Williams y esta nos sirve como un antiarrítmico. Y dice una mnemotecnia, para que te la aprendas, dice una mnemotecnia: si el corazón
o más bien, perdón, dice la mnemotecnia: si la arritmia está cañona, aplique amiodarona. Es una mnemotecnia para podernos aprender, digamos, los medicamentos que se van a administrar en cada una de estas patologías. Entonces dice la mnemotecnia: si la arritmia está cañona, aplique amiodarona. Bien, y ahora vemos la taquicardia ventricular no sostenida, veremos la taquicardia ventricular sostenida. La taquicardia ventricular sostenida propiamente es una taquicardia que quedamos que dura más de 30 segundos y que, ojo, propiamente el diagnóstico se hace de manera electrocardiográfica. Electrocardiograma para nuestro diagnóstico se va a ver que se está sostenida esa taquicardia, que está más de 100 latidos por minuto y que obviamente pues está poniendo o está ocasionando síntomas al paciente, ya que se considera que la taquicardia ventricular no es sostenida, se genera siempre con una presentación de mal tolerada, es decir, que va a presentar síntomas el paciente. Mal tolerada, ¿sale? En este caso, lo primero, el tratamiento. Para hablar del tratamiento, decimos que como es una arritmia sostenida, es decir, que no está remitiendo, que se está quedando ahí, se está sosteniendo, entonces lo que necesita este paciente es una cardioversión. Se llama cardioversión. ¿Qué quiere decir cardioversión? Necesitamos un tratamiento que revierta esta taquicardia propiamente, que revierta ese ritmo cardíaco que está teniendo el corazón. ¿De qué manera se hace la cardioversión? En este caso se hace con un desfibrilador y se dice que se considera con un choque a 300 joules. Obviamente los 300 joules es en el desfibrilador. Con un choque de 300 joules lo que va a hacer es el corazón es reiniciarse, digámoslo de alguna manera. Se reinicia y obviamente no vuelve a tener un adecuado ritmo. Y obviamente en este caso también lo vamos a ayudar con antiarrítmicos o propiamente con cardiovertores, pero farmacológicos, porque en este caso también se considera una arritmia. Entonces, ¿qué utilizaremos? Cardiovertores, pero farmacológicos. En este caso tenemos nuevamente a la amiodarona. Recuerda que si está la arritmia está cañona, se utiliza amiodarona, y tenemos a la procainamida dentro de la clasificación de los antiarrítmicos. Y en este caso también se puede utilizar dentro del tratamiento para los pacientes con un padecimiento crónico. Se puede utilizar acompañado a los YECAs o acompañar a los YECAs, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como por ejemplo el captopril y todos los que terminan en pril, captopril, lisinopril, enalapril. Se puede acompañar propiamente de diuréticos, ya verán, diuréticos, en este caso puede ser, en este caso se recomienda que sean diuréticos osmóticos y que trabajen directamente en el corazón, como lo es por ejemplo el dinitrato de isosorbide. Les va muy bien con el isosorbide a los pacientes. Y propiamente en caso de que no tolere o propiamente no haya un buen, o más bien se esté continuando esta taquicardia ventricular, entonces ya se opta por el famoso marcapasos. ¿Sale? Bien, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar la taquicardia ventricular. Recuerden que se clasifica en taquicardia ventricular sostenida, no sostenida, bien toleradas y mal toleradas. Bien,
Cualquier duda o pregunta estoy para resolverla.